De la expectativa para el tipo de cambio peso dólar. Ahora me da mucho gusto presentar y recibir en el estudio del financiero Bloomberg a Carlos Kretschmer. Él es director general de QuantaShares, quien ya ha colaborado con nosotros antes. Carlos, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Víctor. Oye, ¿qué te pareció la minuta de Banco de México? Está en modo hawkish, ¿no? Como dice el mercado. No podría estar más de acuerdo contigo. Afortunadamente, porque había un poco de dudas, el banco está reconociendo que la situación de controlar la inflación para el año que entra no es un entorno muy favorable. Evidentemente, pues sí ha habido contagio a algunas de las mercancías, evidentemente sí tenemos presiones inflacionarias. Este año no se logró lo que se preveía para mediados de año, finales de año, que se lograra converger de regreso a la meta. Entonces, pues tenemos el año que entra para volver a intentarlo y yo creo que el esfuerzo es continuo y creo que es un muy buen principio el reconocer que quizás nos tardemos un poquito más y que hay que ser, como bien dices tú, más agresivos, más hawkish. Sin embargo, el no lograr la convergencia en los tiempos previstos, pues sí pone de alguna manera en riesgo la credibilidad del mercado en el Banco de México, ¿verdad? Sí. Ahorita no estamos pasando por uno de los mejores momentos. Sin embargo, ya llevamos construyendo prácticamente 20 años de un banco independiente, donde se ha logrado ir construyendo la credibilidad. No es uno de los mejores momentos, pero no estamos ahorita en riesgo de que se pierda todo lo que se ha construido, bajo ninguna circunstancia. Claro, eso es bueno, ¿no? Pero Así sí se viven momentos complicados, como dices. Y uno de esos momentos complicados se debe en buena medida a la volatilidad y la presión que hemos visto sobre el tipo de cambio en fechas recientes, Carlos. De hecho, recordaba, yo, bueno, más bien revisaba hace unos minutos que de finales de noviembre a la fecha el peso se ha depreciado más o menos 7%. ¿Qué hay detrás de esta presión sobre nuestra moneda, Carlos? Mira, muy acertado, nos movimos prácticamente del 17,5 al 19. Eso de alguna manera sí nos pone en una situación más vulnerable para el tema inflacionario. Eso no es más que el reflejo de las preocupaciones en su momento de que pasara la reforma fiscal, que ya pasó contundentemente en Estados Unidos, y eso puede generar presión sobre el tipo de cambio en México. Es también efecto de la incertidumbre respecto del Tratado de Libre Comercio. Continuamos en una posición donde no hay claridad. Y en una tercera instancia estamos descontando la incertidumbre política, ¿no? Los primeros 6 meses del año vamos a estar con mucha información de las campañas políticas y pues conforme veamos que hay un candidato o ya en su momento un presidente electo que tenga la capacidad de convencer a los mercados de que es amigable con el capital y con la inversión, pues podría resolverse, ¿no? Pero sí son 3 temas que pueden estar presionando de manera muy contundente el tipo de cambio los primeros 6 meses del año. Reforma fiscal en Estados Unidos, nos comentas, TLC, pues sí, la negociación sigue en curso, todavía no termina y no sabemos además cómo va a terminar. Y claro, el factor electoral en México. Y bueno, también en esta coyuntura, en estos tiempos, el mercado pues sufre, ¿no? También falta liquidez y eso le pega, ¿no? A la cotización cuando pues tanto al alza como a la baja los movimientos tienden a ser más abruptos. Es correcto, y muchas posiciones en portafolios de inversionistas institucionales de México y del extranjero, pues muchas veces prefieren verse un poco más conservadores en el cierre del año e irse de regreso a dólares. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, tenemos un tema de falta de profundidad combinado con algunas estrategias de enseñar un poco más conservadores los portafolios con exposición al dólar más que al peso, ¿no? Entonces sí. Claro, ¿en cuántas shares tienen lo que se llama el índice VIX? Es una herramienta, lo sé, pero me gustaría que lo comentaras con el auditorio, una herramienta muy útil en tiempos de volatilidad. ¿Qué mide y qué anticipa este índice, Carlos? Mira, construimos un índice, lo que hace es extrae la volatilidad de las opciones de Chicago del tipo de cambio. Curiosamente, el peso mexicano opera muy bien en los mercados de Chicago, son mercados públicos, abiertos, transparentes. Lo que hacemos es, mediante análisis numérico, extraemos la volatilidad y eso nos permite construir un índice que te va diciendo cuál es la volatilidad del tipo de cambio peso-dólar en todo momento. Logramos observar cuando las elecciones del presidente Trump en noviembre que esa volatilidad se fue hasta 40%, lo cual nos indicó que tenía que venir un movimiento inminente hasta 21,5, 22 pesos, ¿no? En esta ocasión, el índice de volatilidad se ha logrado mantener por debajo del 15.
Ese es un nivel importante. Normalmente 15% de volatilidad. 15% de volatilidad, es correcto. Eso quiere decir que nosotros estimamos que ya el movimiento del peso no debiera ser ya mucho más grave, por lo menos en un mes, porque la volatilidad que extraemos es la volatilidad de un mes. Entonces, corto plazo. Sí, no nos permite predecir a 6 meses, pero sí te puedo decir que en un mes tenemos ahorita, con estos niveles de volatilidad de 15, mucha certeza que el tipo de cambio debería permanecer por debajo de 20.50, 20.60, siempre y cuando no aumente esa volatilidad. Normalmente la volatilidad tiende a aumentar antes del evento en el propio subyacente, que en nuestro caso es el propio tipo de cambio peso-dólar. Claro, digamos que la volatilidad, este 15% se daría sobre los niveles actuales que estamos observando en el mercado. Como dices, de acuerdo con este índice, pues el tipo de cambio no debería andar más arriba de 20.50, no alcanzaría los 22 pesos que vimos en enero de este año cuando llegó Trump a la Casa Blanca, ¿no? Así es, bajo ninguna circunstancia. Y en 15 es un nivel, mira, llegamos a ver hace 2 meses, 3 meses, cuando estábamos en un periodo de fortaleza del tipo de cambio con un mercado cambiario muy estable, llegamos a ver 10 y medio, niveles históricamente bajos para la volatilidad del peso mexicano, y se cumplió. El peso mexicano realmente se mantuvo durante mucho tiempo sobre niveles de 17 y medio a 18. Ahora ya tenemos una circunstancia donde el tipo de cambio se movió, la volatilidad hacia 15, el tipo de cambio se movió hacia 19. Entonces ha sido un indicador adelantado bastante eficiente, afortunadamente, y es un indicador público, lo puede usar cualquier persona, está en los sistemas públicos de información de mercados financieros. Es índice VIX, es VIQS, es ¿no? correcto. Y mide la volatilidad. Exacto, entonces, como bien dijiste, es una herramienta para que ayude en la toma de decisiones para las posiciones cambiarias, corto, largo dólares o largo pesos. Basado en la operación que tiene el peso en Chicago, los futuros del peso en Chicago. Así es. Esa es la referencia. También estamos viendo, digo, el peso tiene su propia historia, pero también estamos viendo que el dólar se ha fortalecido mucho en los últimos meses, en las últimas semanas, ¿no? Prácticamente ha habido un fortalecimiento generalizado. Es correcto, sobre todo contra las monedas fuertes. El dólar, de hecho, ya viene desde hace un par de años con un movimiento muy contundente. De repente tuvo ahí una desaceleración hace 3, 4 meses, pero como bien dices tú, en las últimas 2 o 3 semanas ha retomado algo de fortaleza contra las demás monedas. Más a raíz de la aprobación de la reforma fiscal de Estados Unidos, porque eso pues le resta competitividad a, pues digo, yo lo que veo es que le va a afectar a todo el mundo, pero particularmente a México por la relación comercial y de negocios que tenemos con ellos. O sea, nos pone presión en términos de competitividad fiscal y también nos pone presión para retener inversiones, ¿no? Es correcto, ambas. Sí, México tenemos un reto de ver cómo vamos a responder de la manera donde resultemos menos afectados. No necesariamente la respuesta es contundentemente una respuesta fiscal, no necesariamente contundentemente es una respuesta de debilitamiento del tipo de cambio. O sea, tiene que ser al final del día un análisis muy adecuado de cuáles son las condiciones fiscales de las empresas, no solo americanas, porque aquí hay un tema, inclusive empresas mexicanas podrían decidir, sobre todo las que tienen ya mucha operación fuera de México, podrían decidir mandar sus números, sus libros y parte de su operación a Estados Unidos, porque tienen una obligación para con sus inversionistas y para con la gente que ha confiado en ellos de optimizar las ganancias. Entonces, claro, es una situación que no solo podría inclinar a empresas internacionales, sino inclusive a empresas mexicanas a reubicarse en Estados Unidos. Entonces, sí necesitamos un análisis muy claro con diferentes herramientas para no resultar dañados de manera sustancial. Para ir cerrando, Carlos, de acuerdo con el índice VIX, entonces esperaríamos una volatilidad, diría yo, moderada, no muy alta, 15% es lo que marca el índice, y esto se traduciría en que no hay hacia el corto plazo un escenario muy pesimista para el peso. Eso es correcto. Nosotros el VIX lo calculamos continuamente, entonces la recomendación sería sigan el VIX de forma muy puntual, porque en caso de salirse de 15, irse a 17, a 20, a 25, a 30 e inclusive hasta 40, que llegamos a ver posterior a las elecciones del presidente Trump, eso sí nos podría dar la indicación de que podemos romper los 22 pesos por dólar, que es el máximo histórico. Entonces, tu aseveración es correcta. Mientras se mantenga en 15 y hay que estarlo viendo continuamente, no habría por qué preocuparse. Muy bien, pues ojalá que así sea. Carlos Kretschmer, te agradezco que hayas estado aquí y te deseo lo mejor para 2018. Muchas gracias, igualmente, mucho éxito. Gracias. Gracias, con permiso.